nervios. Buenos días a todas y todos. Estamos comenzando esta transmisión de Diálogo de Mujeres Transgresoras con Ana María Hernández Cárdenas, Jessica Sánchez Maya y Pilar Muriedas, equipo directivo de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Oaxaca, a quien agradezco infinitamente nos puedan acompañar el día de hoy y compartir con todas las personas que nos están viendo parte de la labor de Consorcio, pero también parte de los retos que ha implicado últimamente pues esta defensa de los derechos humanos, particularmente de los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias a las tres. Gracias, querida. Buenos días. Buenos días a todas que nos ven. Surge también esta tardes aquí en Irlanda, y buenos días en Oaxaca y en México a todas las personas que nos están sintonizando, y justamente ha sido una convocatoria que ha llamado la atención de varias defensoras y organizaciones de los derechos humanos, de los relatores también de la ONU, porque existe una suma preocupación por su seguridad, por su integridad, por la integridad de ustedes y también de la periodista Soledad Jarquín, que vamos a platicar más adelante, de dónde surge esta última reciente agresión en contra de todo el equipo de Consorcio Oaxaca. Y bueno, surge, como decíamos, este diálogo luego de los hechos recientes ocurridos el 15 de junio de este año, cuando las compañeras de Consorcio Oaxaca, que son un equipo de más de 25 mujeres jóvenes diversas de varias partes del estado y de varias partes de la República, que conforman todo este abanico de colores que ha logrado consolidar lo que es el día de hoy Consorcio Oaxaca, y pues lamentablemente y muy difícil para nosotros, pero también con una gran pues enojo, vemos cómo fue dejado una bolsa de basura negra con residuos, con restos, ¿no? de un animal muerto, ¿no? De presumiblemente una vaca, con un mensaje, que este mensaje llega después de una jornada intensa de trabajo y de labor de visibilización y de exigencia en la campaña Hasta que la justicia llegue, que se hace justamente para exigir el esclarecimiento de los hechos, pero también el acceso a la justicia por el feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín, joven periodista asesinada el 2 de junio de 2018, que también nos cimbró como mujeres defensoras y como movimiento social, civil y feminista del estado de Oaxaca. Y bueno, ella fue asesinada en Juchitán, Oaxaca, justo cuando se realizaba la jornada electoral, y pues hasta la fecha han pasado ya más de 2 años y este caso se mantiene en la impunidad. Y bueno, muchas veces, lamentablemente, las agresiones contra las defensoras, los defensores de derechos humanos, pero más cuando suceden en contra de las mujeres, se vuelven noticia, pero pasan y se van, ¿no? Así como también cuando hay algunas agresiones en contra de los periodistas o incluso asesinatos de periodistas, las noticias llegan y se van, pero justo la idea de poder generar este diálogo con mujeres como ustedes es llamar la atención de la sociedad, o decir que estas agresiones son no solamente contra las mujeres defensoras en lo individual o en lo colectivo, como lo son las organizaciones, sino que atentan contra los derechos humanos de toda la sociedad, y esta es un poco la idea de este diálogo que vamos a tener durante 1 hora aproximadamente. Vamos a estar recibiendo las preguntas, los mensajes, también los mensajes de solidaridad de todas las partes donde nos estén escuchando, con la idea de seguir, por una parte, alzando la voz y diciendo que no están solas, como
como consorcio, como compañeras, pero también unirnos a esta exigencia de justicia por el caso de María del Sol Cruz Jarquín y por el cese de las agresiones contra las compañeras en el estado de Oaxaca. Entonces, les agradezco mucho que tengan el tiempo para poder platicar con nosotras. Voy a leer la semblanza de Consorcio Oaxaca. Quizá quienes estemos en el movimiento conozcamos, hemos sido parte incluso de esta organización, como he tenido la fortuna de serlo. Fue Consorcio mi escuela, fueron ustedes también han sido y siguen siendo mis maestras, y con esto quiero decir que los impactos positivos del trabajo de Consorcio van más allá de un caso o de un momento o de una sentencia, sino que transforman realmente vidas, y esto es lo que tenemos que dar a conocer también a las personas que nos están escuchando y a la sociedad, para que arropemos como una causa de todas y todas las personas que vivimos en Oaxaca, que viven en Oaxaca, que vivimos en México, que viven en México, como una causa común, y también exigir pues este alto a las agresiones en las defensoras y periodistas en México. Y bueno, voy a leer la semblanza con la idea también de que sepan que no es una organización que surgió ayer o hace unos años, sino que es una organización con 17 años de labor, de trabajo, en beneficio de las mujeres en el estado de Oaxaca, de diversas mujeres en diversos espacios, pero también de las mujeres en México y también en la región mesoamericana. Consorcio para el Diálogo Parlamentario es una organización civil feminista que promueve el respeto y el ejercicio de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. La organización se estableció en el año 2003 con la finalidad de incidir en los procesos legislativos y de política pública. Consorcio promueve la articulación de redes ciudadanas, la capacitación y formación de mujeres para el reconocimiento de sus derechos hacia la construcción de una sociedad participativa para la democracia, la justicia y la inclusión social. Consorcio Oaxaca está conformada por una unidad de asesoría jurídica y áreas de trabajo que buscan fortalecer a las mujeres de Oaxaca, México y la región mesoamericana, y el área de protección a defensoras, seguridad y autocuidado, el área de investigación, sistematización y publicaciones, el área de jóvenes, el área de comunicación, entre otras. Desde hace 17 años, Consorcio ha formado a diversas promotoras y asesoras jurídicas comunitarias. Ha impulsado la participación política de las mujeres, particularmente en comunidades indígenas, ha brindado el acompañamiento jurídico a diversas mujeres y familias, ha impulsado diversos foros, propuestas y diálogos hacia la construcción e incidencia en políticas públicas y agenda legislativa encaminadas a garantizar los derechos humanos de las mujeres. Consorcio también ha contribuido a posicionar la problemática de la violencia contra las mujeres, no solo a nivel doméstico, sino también institucional. Ha visibilizado la problemática del feminicidio y la desaparición de mujeres en el Estado. A la fecha, Consorcio ha contabilizado 436 feminicidios en el sexenio de Alejandro Murat. Consorcio Oaxaca ha contribuido a la incidencia y los procedimientos legislativos para hacer efectiva la interrupción legal del embarazo. Forma parte también del espacio civil de organizaciones no gubernamentales en Oaxaca, junto con quienes en 2006 participaron en la exigencia del cese a la violación a los derechos humanos y de la represión del gobierno federal y del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz. De la mano de organizaciones del movimiento civil de Oaxaca, apuesta a la construcción de una agenda desde el ejercicio de la ciudadanía. En alianza con otras organizaciones civiles, ha liderado la exigencia de liberación de presos políticos. Consorcio Oaxaca forma parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, red nacional conformada por 43 organizaciones presentes en 24 estados del país. Es integrante también del Observatorio Ciudadano de los
procesos de los centros de justicia para las mujeres y de la red SOS Tortura, impulsada por la Organización Mundial contra la Tortura. Ha construido alianzas para el acompañamiento de la protección integral feminista hacia defensoras de los derechos humanos de Oaxaca, México y Mesoamérica. Desde 2010, Consorcio Oaxaca es una de las organizaciones impulsoras de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, ambas conformadas por cientos de defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas en la región mesoamericana. Este trabajo ha permitido atender a defensoras de derechos humanos y periodistas para generar procesos de protección, autocuidado y sanación que les permitan continuar con su labor de defensa y fortalecer sus movimientos. La organización feminista proporciona a las mujeres herramientas para hacer cambios y transformaciones en sus vidas. Consorcio, desde sus inicios, ha promovido también el fortalecimiento del liderazgo de mujeres para el ejercicio de sus derechos y ha apostado a la generación de jóvenes líderes trabajando en las escuelas y centros educativos. Ha generado metodologías de trabajo para profesoras y profesores en los temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos y la no discriminación, entre otros. Recientemente conformó la red de espacios seguros Caminemos, iniciativa para generar espacios públicos seguros para las mujeres jóvenes frente al acoso callejero. Actualmente, 80 negocios de Oaxaca y del área conurbada forman parte de esta red y son espacios seguros para mujeres en riesgos de violencia. Por otra parte, a través de la creación de informes ciudadanos, materiales audiovisuales, campañas, etcétera, Consorcio contribuye a la creación de contenidos que se materializan en revistas como La Sabia, el programa radiofónico Con todas sus letras Dialoguemos para la Igualdad, la publicación de Voces de la Valentía, Mujeres en Primer Plano, entre otras. Consorcio Oaxaca es una voz crítica que exige el cese de la impunidad, el cese de la corrupción, hace visible la acción e inacción de las autoridades y demanda justicia. Ello ha derivado en diversas agresiones en su contra, en órdenes de aprehensión contra sus integrantes, exilios involuntarios, etcétera. La más reciente fue la que mencionaba en un principio, el 15 de junio de este año, cuando afuera de sus oficinas fue dejada una bolsa negra con pedazos de carne con un mensaje en una cartulina que decía: bájale de huevos, perra, la próxima es la tuya. Atentamente, CJNG, presumiblemente el acrónimo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto luego de la intensa campaña que realizaron y que cimbró, como decíamos, a la comunidad del movimiento civil de Oaxaca, al movimiento feminista de Oaxaca, pero también a la comunidad nacional e internacional de defensoras y defensores de derechos humanos a nivel global, y que también este respaldo que se ha recibido es también para la periodista Soledad Jarquín, quien fue o quien ha sido la impulsora de esta campaña en exigencia de justicia por el feminicidio de su hija. Y bueno, después de esta agresión, diversas autoridades comunitarias de Oaxaca, organizaciones estatales y nacionales como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Frontline Defenders acá en Irlanda, la Organización Mundial contra la Tortura, la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo AWID, los fondos de mujeres como el Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe, entre otros cientos de organizaciones y defensoras de derechos humanos, exigimos la investigación de los hechos, la sanción de los responsables y también el cese a todo tipo de agresiones contra las compañeras de consorcio, que, como decíamos, son más de 25 compañeras. Y bueno, a ello se unió también el respaldo y la exigencia desde el Congreso del Estado de Oaxaca, desde las comisiones de género de la Cámara de Diputados,
y del Senado de la República, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y embajadas como la Embajada de Canadá y la Embajada de Estados Unidos en México. Esto, digamos, estos hechos nos hacen o vemos la necesidad, por una parte, de reconocer la labor, pero también de visibilizar la labor, porque muchas veces, como decíamos, para nosotras puede ser muy obvio el trabajo que hace el consorcio, pero para la sociedad en general muchas veces no sabemos qué es una defensora de derechos humanos, qué hacemos las defensoras de derechos humanos, para qué están las organizaciones de la sociedad civil, cuál es su labor. Y también muchas veces se tiene las autoridades, en lugar de ver nuestra labor como algo que sume al desarrollo democrático de nuestras sociedades, nos ven prácticamente como enemigas, cuando lo que buscamos hacer desde diversas aristas es totalmente lo contrario, como lo pudieron haber escuchado en la semblanza de todos los aportes que el consorcio ha hecho durante estos 17 años de labor. Y en ese sentido, mi reconocimiento nuevamente, y me gustaría comenzar con Ana María. Ana María, pues una de las fundadoras o la fundadora inicialmente de consorcio, nos gustaría que nos contaras cómo fueron los orígenes de consorcio, cómo surgió y a qué se debió, cuáles son las luchas también que han guiado y que han inspirado la labor de consorcio durante estos 17 años. Pues gracias, Atsiri, por el espacio y pues a todas las personas que, como ya mencionaste detalladamente, pues han estado pendientes de nosotras en estos momentos, pero en realidad siempre decimos que nosotras queremos, en todo caso, dejar huella, no por los ataques, no por visibilizar que nos agreden, sino por el aporte, el pequeño aporte, la semillita, que junto con mucha gente estamos buscando dejar para florecer un mundo nuevo, ¿no? Quiero señalar algunos orígenes que para nosotras son importantes y creo que marcan de alguna manera nuestro hacer. Nosotras como organización surgimos en realidad en el 98, luego de la reforma política del 96, donde da una apertura grande a la pluralidad en el Congreso, y nos parecía muy importante como feministas influir para cambios legislativos que aminorara de alguna manera el marco legal misógino y que permitiera ir avanzando en una agenda abarcativa de los derechos. Llegamos a Oaxaca en el 2003 como organización específicamente para trabajar en el Congreso, pero pronto nos dimos cuenta de que no había tantas posibilidades y que finalmente nos encontramos con un Congreso totalmente copado por un solo partido político, en este caso el PRI, con una tradición muy, muy cerrada y autoritaria y poco sensible a los temas feministas y a las agendas. En aquel momento, en el 2003, 2004, estábamos trabajando para fortalecer los derechos sexuales y reproductivos, en particular el aborto por violación, uno de los temas de más elemental derecho de las mujeres y que ha sido una línea de trabajo que nos ha marcado, ¿no? Trabajamos junto con otras mujeres en las comunidades, porque nos parecía en aquellos años, en el inicio, que el tema de la participación política, como sigue siendo hoy un reto, en las comunidades se estaba avanzando, pero había, desde el principio nos dimos cuenta que el tema de la violencia, y sigue siendo uno de los temas que nos caracteriza como estar machacando, el tema de la violencia estructural contra las mujeres, motivado por la discriminación, por los sistemas autoritarios, pues nos han dejado fuera de esos derechos
y ha cobrado muchas vidas. Desde el 2004 venimos trabajando para documentar, denunciar, sensibilizar, dialogar y transformar esas relaciones desiguales, que son las que motivan la violencia feminicida y las que llegan hasta las expresiones de feminicidio. Y ahí, digamos, es otra de las vetas. Nosotras decimos que traemos una militancia de atrás. Básicamente, muchas de nosotras traemos una militancia con convicción de izquierda. Los refrendamos hoy más que nunca. Varias de nosotras, desde que fuimos más jóvenes o sentimos ese halo fuerte, nos sumamos a los movimientos sociales por causas justas, desde movimientos, el movimiento campesino, las huelgas obreras, en movilizaciones ciudadanas por el cambio democrático en el país. Y por eso Consorcio se metió mucho al movimiento social del 2006 en Oaxaca. No podría ser una organización feminista como la nuestra, con estos cimientos, indiferente a un movimiento potente de transformación tan importante y que dejó historia y que a nosotras nos dejó muchas lecciones. Nosotras como organización hemos constatado que nuestro hacer siempre se basa en sumar con otras y con otros, en crear redes, en crear sinergias para fortalecer los movimientos sociales. Levantamos fundamentalmente una agenda feminista en nuestro hacer, pero levantamos también otras luchas, otras agendas que también son nuestras, la lucha por la justicia, por la igualdad, por la transformación estructural de esos pilares de unos modelos autoritarios, corruptos, neoliberales, que están vendiendo los bienes comunitarios, los bienes colectivos. Hemos aprendido mucho, y estos son otros orígenes de las sabidurías de los pueblos originarios. Varias de las compañeras de Consorcio hemos tenido la fortuna de tener esa herencia entre nuestras inspiraciones. Nos nutrimos también de la fuerza y de la certeza que van construyendo las jóvenes. Debo decir que Consorcio en su actualidad y desde que surgió en esa diversidad, la mayoría, más del 70% de las compañeras tienen menos de 35 años y nos nutrimos de esa certeza y de esa fuerza de estas jóvenes que, hartas de la violencia, del acoso y de la misoginia, responden en momentos distintos con una energía fuerte que nos llena de esperanza, de alegría, que llena las calles y las redes con un ya basta. Estas mujeres, ¿no?, junto con nosotras, que son una expresión muy diversa. Recuperamos, decimos nosotras, la sabiduría de las abuelas, de las madres guerreras que están buscando a sus hijas, que nos nutrimos de ese feminismo también para tener la libertad de ser como queremos ser, ¿no? Y de esas hijas que reclaman ser hijas de las brujas que no pudieron quemar, que los misóginos, que los curas y que los conservadores, por fortuna, no han podido acallar. De eso nos hemos nutrido. Soñamos, decimos, con la libertad de un mundo que camine en equilibrio con otras especies, con la naturaleza. Buscamos y nos hemos nutrido de todas estas filosofías para el bien común, para el buen vivir, sabiendo en este momento, mucho más ahora, que el cuidado hay que ponerlo en el centro, colectivizar el cuidado y la forma en la que nos podemos ir construyendo, poniendo en el centro el cuidado, pero no a costa nuestra. Tendría más cosas que decir, pero me parece importante que se entienda que parte de las agresiones que Consorcio ha recibido, no ahora solamente, sino a lo largo de estos años, nos parece que se dan porque tocan resortes profundos
de injusticia, de misoginia, porque visibilizamos un conjunto de corrupciones y de gobiernos a modo para proteger a agresores, para proteger a corruptos, y que Consorcio, en sus múltiples voces y diversidades, hemos dicho que no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo. Somos mujeres militantes, somos mujeres activistas, somos mujeres defensoras que construimos con otras y creemos profundamente en las transformaciones desde abajo, desde la izquierda y de manera colectiva, sumando como parte del movimiento social. Pues eso diría. Muchas gracias, Ana María. Muy inspiradora también tu respuesta y el sonido que tienes atrás, que lo acompaña con unos lindos pajaritos que creo que son ahí en tu casa. Y que justo otras como que sí, y que justo acompaña siempre el trabajo amoroso que siempre ha acompañado Consorcio, ¿no? No solamente a las defensoras, sino también a periodistas. Es también como una mezcla, ¿no? De lo que muchas llevamos cargando cuando llegamos a Consorcio y lo que nos va sumando tanto como con el conocimiento que tú dices, pero también con la energía de lo que implica también realizar la labor en un estado como lo es Oaxaca. Y bueno, vamos a pasar ahora con Pilar, que es otra de las integrantes del equipo directivo, y que justo nos gustaría, Pilar, que nos compartas desde tu experiencia cuál ha sido o qué te ha tocado ver como los impactos positivos del trabajo de Consorcio en los diversos niveles, ¿no? Como escuchábamos al principio, el trabajo está en las comunidades, está en la ciudad, está en las escuelas, está con las mujeres defensoras, con las mujeres periodistas, con las víctimas, con las familiares de presos, con las personas desaparecidas a nivel estatal, a nivel nacional y en la región mesoamericana. Y justo lo que podemos ver, digamos, con ustedes tres de entrada como parte del equipo directivo es una diversidad, pero también lo que existe al interior de Consorcio es otra diversidad que suma este abanico que permite ser también el consorcio que es en este momento. Gracias, Atsiri. Realmente este espacio es muy importante. En este contexto de la pandemia no habíamos estado las tres juntas viéndonos, reflexionando y difundiendo, conversando, dialogando. A mí me parece que es importante esto de generar diálogos. Ahora estamos dialogando entre las tres, a la distancia, muy juntas. Entonces te agradecemos mucho, Atsiri, este espacio. Bueno, ya en la semblanza y todo lo que comentó Ana, me parece que va dando la pauta para decir lo que después viene al final, de por qué tantos ataques y por qué tanta solidaridad. A mí me gustaría, para no ser reiterativa de lo que ya se dijo, hablar de cómo estamos adentro, ¿no? Consorcio le ha invertido mucho en la cohesión, y eso en la cohesión interna, en que estemos en el mismo piso todas. Tenemos un área administrativa que, bueno, en otras organizaciones o no se involucran o está como algo aparte. Nuestra área administrativa está muy compenetrada en el trabajo diario, igual salen a las marchas, igual están en los talleres, pero igual garantiza el fortalecimiento de nuestra organización. Y también le hemos invertido mucho a esta parte de que lo que estamos diciendo o proponiendo hacia afuera lo hagamos adentro, que es todo la protección integral, como medidas para garantizar el cuidado de la organización, el cuidado colectivo, el autocuidado, cada una,
y la seguridad individual y la seguridad institucional. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que nosotras realizamos hacia afuera, o sea, nos pone en una medida en riesgo o en vulnerabilidades por ser defensoras, por la criminalización que hay de los movimientos, porque estamos en contra del conservadurismo, de esa derecha rampante que es antiderechos, pues, ¿no? Entonces, si nosotras no garantizamos hacia adentro esta cohesión, esta solidaridad, este estar juntas en las buenas y en las malas, pues difícilmente podríamos haber salido con toda la fuerza con la que hemos salido últimamente, bueno, y que tenemos años, ¿no? Entonces, sí me gustaría, porque luego se dice, bueno, ¿y por qué tanto se habla de consorcio? ¿Y por qué tanto? Pues porque adentro estamos fuertes. Y le invertimos también al festejo, le invertimos, por ejemplo, para decir algo, tenemos todos los días un recreo, bueno, ahora estamos trabajando en casa, pero nos damos esos tiempos para los cumpleaños, para salir juntas, hacer evaluaciones, para estar reconsiderando lo que estamos aportando, cómo lo estamos haciendo, dando pasos hacia nuevas estrategias. Todo eso lo hace un equipo de más de 24 compañeras así bien puestas, pero siempre tenemos redes alrededor, ¿no? Y bueno, trabajamos en redes porque sabemos esta gran consigna de la iniciativa mesoamericana, las redes salvan. Pero también tejemos conectividades con la academia, con profesionales, o sea, no es que seamos estas 24 las que solamente hacemos las cosas, o sea, hemos ido aprendiendo poco a poco que si no es con otras, con otros, pues nuestro trabajo se ve muy disminuido, ¿no? Y por eso nosotras decimos, ante las adversidades, salimos juntas, salimos fuertes, salimos con todas, porque estamos cohesionadas, ¿no? Porque ante la pandemia hemos estado todo el tiempo viendo cómo sobrepasamos estos momentos difíciles, en la agresión reciente, cómo nos cuestionamos, cómo nos acuerpamos, cómo nos protegemos entre todas, ¿no? Y bueno, con el temblor también, siempre muy pendientes como equipo directivo, a mí me parece que es algo que hay que rescatar y fortalecer, ¿no? Como este equipo directivo de consorcio está siempre garantizando que estemos lo mejor posible en un contexto adverso. Y por último, decir que los resultados y los impactos, aparte de todo lo que ya dijeron, y no quiero dejarlo de decir, es que vamos construyendo también nuevos derechos, ¿no? Y Consorcio fue una parte muy importante, no la única, por supuesto, ni mucho menos, pero contribuimos, incidimos, trabajamos mucho para que en Oaxaca el aborto fuera legal. Y hemos trabajado mucho para que las defensoras de las redes estén con mayores herramientas para salir. Por eso nosotros a esta estrategia le llamamos protección integral feminista, pero también hacemos diálogo parlamentario, pero también construimos con nuevos actores, como esto que mencionabas al principio, con espacios que no están dentro de los movimientos, como son los comercios, para que juntos podamos proteger a las jóvenes que andan en las calles, o no proteger, o sea, contribuir, colaborar, porque bueno, está difícil. Y por eso también tantas mujeres que han sido asesoradas por nuestra unidad de jurídica, pues, ¿no? Donde se han hecho grandes logros desde
acceder a que las mujeres tengan pensiones para sus hijos, a acceder para que haya justicia en contra de los feminicidios. Entonces, todo eso lo estamos haciendo para afuera, pero muy fuertes adentro. Y aprovecho, por si nos están escuchando las compañeras, que yo espero que sí, para darles un gran, gran abrazo a todas las integrantes de consorcio y a todas las redes y a toda nuestra red de profesionales que siempre están atentos. Por ahora es eso que quisiera compartir. Sí, muchas gracias, Pilar. Y como dices, es parte de lo que el consorcio trabaja con las problemáticas que existen, pero también previendo el bienestar y la garantía efectiva de los derechos de las mujeres, pero creo que otra cosa que también es parte fundamental de consorcio es justamente las herramientas que se dotan para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos y no los ejerzan de manera aislada, sino acompañadas también por compañeras como ustedes y también por las propias redes comunitarias que van formándose también a lo largo del trabajo que genera consorcio. Finalmente, vamos a pasar con Jessica Sánchez Maya, otra de las integrantes del equipo directivo de Consorcio Oaxaca, y nos gustaría ya saber por qué la labor de la defensa de los derechos humanos se ha convertido, ¿no?, entre comillas, en una actividad de alto riesgo, ¿no?, como el periodismo, como el ejercicio de la libertad de expresión, y ahora más que ejercer solamente este derecho, pues también tengamos las mujeres defensoras que proveernos de otro equipo, de otros conocimientos para poder garantizar nuestra protección y nuestra solidaridad. Y por otra parte también, si nos pudieras compartir cómo ha vivido Consorcio esta solidaridad, que como decíamos al principio, no es solamente a nivel local, a nivel estatal, ni a nivel nacional, sino que es toda una oleada también de voces diversas, múltiples, desde diversos espacios que están haciéndose llegar en estos momentos para Consorcio. Bueno, pues gracias a Tsiri, ¿no? Sumarnos a esta pertinencia de este espacio, de este momento. Como decían las compañeras, pues realmente Consorcio ha marcado un proceso de construcción colectivo, desde siempre, un proceso de comunidad, un proceso de acompañar y acompañarnos, que creo que eso es como del por qué va sucediendo la respuesta que se va teniendo. Somos también transgresoras. Yo creo que eso es un tema súper importante a decir, porque ahí se explica, ¿no? O sea, por qué las defensoras, por qué y las periodistas estamos siendo como sujetas y sujetos de ataques donde se nos está tratando de inhibir la acción de apuesta por defensa de derechos, ¿no? La acción y la convicción por cambiar, por transformar, por no dejar que las injusticias, que la impunidad o que la complicidad sea la realidad que campee y lacere a la sociedad. Yo creo que ahí está justamente la semilla, digamos, por la cual estos últimos bastiones de indicadores de democracia, como son la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos, se están viendo lastimados. Digo, hace 30 años jamás pensamos que los periodistas y las defensoras fuéramos agenda, ¿no? Agenda de riesgo. Estábamos acompañando casos de criminalización, estábamos haciendo proceso de documentación, incidencia en política pública, como en una lógica de se reconoce o se está intentando generar aportes y se está abriendo brecha. Con el paso del tiempo y la historia, los procesos autoritarios que vive la región de Latinoamérica, y México no escapa a ello, se ha ido agudizando y cerrando el canal de aceptar la crítica, ¿no? De aceptar que hay fallas en la estructura de funcionabilidad de un Estado garante de derechos y que poco a poco entonces nos empezamos a volver sujetos incómodos, ¿no? Y al volvernos sujetos incómodos, pues empiezan a inhibirnos, ¿no? Y que ha venido una historia larga en México, como en otros países, de
persecución, hostigamiento, vigilancia, criminalización, allanamientos de oficinas, al grado de los asesinatos, ¿no? Entonces, toda la comunidad, digamos, de defensores periodistas, hemos podido ir mirando cómo se ha ido acortando esta brecha de diálogo y de escucha activa frente a fallas del Estado. Y eso justo nos pone como en una labor de alto riesgo, ¿no? O sea, decíamos, incluso se ha tenido que recurrir a campañas donde se dice protestar es un derecho, no es un delito, defender derechos humanos no es un delito, o sea, que hemos tenido que regresar a una narrativa que se supone tendríamos que tener rebasada y que ahora estamos prácticamente en el ABC de la defensa de derechos civiles y políticos, como es el derecho a la libertad de expresión, reunión, manifestación, que eran agendas súper logradas, ¿no? Entonces, creo que esas voces que están documentando, que están escribiendo, que están elaborando informes, que están acompañando y fortaleciendo a las personas o sujetos colectivos que se van generando a partir de la crisis de derechos humanos, justo es a quienes se les intenta también como mermar esta acción de acompañamiento, de reivindicación o de denuncia, ¿no? Entonces, por eso creo que está catalogada ya como una acción de alto riesgo la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Ahora, en relación a la solidaridad, pues como comentaba al inicio, sin lugar a duda, todos estos años de trabajo, ¿no? Todo el aporte específico de toda la gente que colabora con Consorcio, porque como decía Pilar, o sea, hay una dirección, pero hay un cuerpo, pero luego alrededor de ese cuerpo, que es la organización, hay otros referentes, otros acompañantes, muchas víctimas a las que hemos acompañado, muchas jóvenes, o sea, una cantidad de gente con la que Consorcio ha venido interactuando, y también a la luz del trabajo que hemos hecho, pues eso ha implicado tener vinculaciones y relaciones, ¿no? O sea, creo que también parte importante de esta reacción, tanto local, nacional e internacional, ha tenido que ver con este trabajo histórico de construcción de articulaciones y colectividades, ¿no? Rara vez Consorcio hace cosas de manera sola como organización, por la generalidad, somos una organización que está tejiendo, ¿no? Y efectivamente creo que esta sensación que tenemos en Consorcio de sentirnos arropadas, de sentirnos fortalecidas, de que este acuerpamiento que nos da la solidaridad hace refrendar absolutamente nuestra labor. O sea, creemos que si estamos comprometidas, el hecho de que toda esta gente exprese preocupación, de que, como decías, las embajadas, órganos de Naciones Unidas que va desde relatorías, desde grupos de trabajo, las embajadas con las que hemos trabajado, Alemania desde el Servicio Civil por la Paz, las financiadoras que tienen confianza en Consorcio, estén colocando pues una preocupación, y que lamentablemente, digamos, Consorcio, el ataque de Consorcio no fue un ataque aislado, que esa es la parte también compleja, ¿no? El ataque a Consorcio se enmarca en una situación grave para las defensores y periodistas en México, ¿no? Entonces, eso también genera mucho más preocupación, por ser una organización local, una organización, digamos, en un sentido pequeña, en el sentido si la miras en relación a otras organizaciones, y que tiene un trabajo territorial muy importante. Entonces, sí, la apuesta de intentar inhibirnos generando una acción de terrorismo, porque me parece que lo que generó un ataque como el que viene justo inhibe a jóvenes que quieran hacer defensa de derechos humanos, inhibe la denuncia, y creo que esto que te planteaba, o sea, sin lugar a duda, Consorcio ha sido objeto de ataques durante muchos años, ¿no? Desde que empezó a trabajar, diría yo prácticamente, ¿no? Empezó un poquito de difamación, después en el 2006, 2007 una compañera tuvo que irse durante unos años del país por seguridad, y después han venido campañas de difamación, allanamientos, y que en este momento, y que va también a razón de diversos casos que acompañamos, pero en este momento el caso de María del Sol, que es un caso que a 2 años prácticamente pone sobre la mesa en blanco y negro la complicidad,
la injusticia y la impunidad con la que se ha conducido el Estado en la investigación de un feminicidio como el de María del Sol, no se logró sopesar, y en lugar de dar señales de judicializar el caso, en vez de dar señales de que se iba a abonar al tema de justicia para el caso, lo que se hace es soltar un golpe de un nivel de intimidación que coloca en riesgo a la mamá de María del Sol, que es Soledad Jarquín Edgar, que quiero decir que justo estas mujeres como Soledad, las madres de víctimas de feminicidio, las esposas de presos políticos, de torturados, son mujeres que tienen una valentía, que caminan con indignación y que caminan con digna rabia, y que Consorcio está ahí para acompañar, que Consorcio está ahí para fortalecer, y que efectivamente nos parece indignante que se haya tenido que recurrir a una acción tan atroz, tan poco ética, de inhibir la acción, porque digo, quieren inhibir a Consorcio, pero a la vez quieren inhibir la acción de las víctimas, ¿no? Entonces creo que esto la comunidad internacional la tiene muy claro, y que como lo tiene muy claro, justo lo que están haciendo es acuerparnos, expresar la preocupación que se vive a razón de la labor de defensa de derechos humanos, y que efectivamente, o sea, la agenda de trabajo que Consorcio tiene es una agenda grande. En el caso de María del Sol, pues lo que decimos es justicia para Sol, ¿no? Denunciamos 2 años de injusticia, 2 años de impunidad, denunciamos la complicidad también del Estado, ¿no? Y que creo que ahí yo quiero justamente hacer un reconocimiento mayúscula a todas las mamás de víctimas del feminicidio, pero en específico a Soledad, porque sin lugar a duda, desde un inicio sabía que era una situación difícil y que lo más fácil hubiera sido que no dijera nada, y está allí, está parada con una gran valentía y con una gran admiración de todas nosotras, de esta apuesta que tiene en la verdad, la justicia y la reparación, y de que se judicialice el caso, ¿no? Entonces, yo diría que ahí también nos hemos enfrentado mucho como pues a esta lentitud de la burocracia local, ¿no? O sea, después de muchos años ha sido complicado no tener una recomendación local de la Defensoría, por ejemplo, que desde hace 12 años tiene un expediente como cuaderno de antecedentes y que no lo ha elevado a nivel de queja, a pesar de que se le ha pedido eso y que resuelva y no resuelven. Y tenemos justo como tuvimos que recurrir a la protección, a la solicitud de protección, al mecanismo nacional también frente a este tipo de ataques, y que esperemos justo que la comunidad internacional pues se siga manteniendo atenta. Creo que es buen momento de decir que gracias a cada una de las víctimas, a cada una de las organizaciones de Oaxaca, que no quiero nombrar porque son muchísimas y no me va a dar tiempo para enumerar tantas organizaciones, a las organizaciones aliadas con que hemos trabajado las agendas a nivel nacional, a toda esta comunidad internacional que en muchos momentos ha servido para cesar actos de tortura, que ha servido para liberación de presos, que ha servido para acuerpar luchas como la lucha contra el feminicidio, que muchas gracias, porque esto justo hace refrendar que la comunidad de la defensa, de la apuesta por los derechos humanos, somos una comunidad sólida, somos una comunidad que nos acompañamos y que caminamos, ¿no? Porque digo, ¿cuántas veces no nos tenemos que pronunciar a la semana por otras y otros, ¿no? Y que creo que eso es un tema súper importante y que coloca una preocupación en la política nacional en materia de garantía y protección a la labor de defensa de derechos humanos y a la libertad de expresión. Gracias, Jessica. Pues justo nos brindas como todo este panorama, ¿no? Además de todo el trabajo que realizan, ¿no? Como consorcio y que describíamos al inicio, también todo este doble trabajo que representan las agresiones también a su organización, a nivel individual también a otras personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ¿no? Pero también la solidaridad nacional e internacional creo que ha hecho eco de no solamente de este momento, sino que ha venido haciendo eco de esta exigencia de justicia para Sol o hasta que la justicia llegue. ¿Por qué? Porque la verdad es que si los derechos humanos y el acceso a la justicia estuviera siendo garantizado en el estado de Oaxaca, pues realmente no habría necesidad de echar a andar toda esta maquinaria de tiempo, esfuerzo que implica estar exigiendo justicia
y que a nivel emocional también para las víctimas, como dices, trae una carga muy fuerte de tener que estar preocupándose por estas actividades y no por los duelos que realmente tendrían que estar viviendo. Entonces creo que es un llamado también a las autoridades, porque nosotras decimos que si los derechos humanos estuvieran siendo garantizados, realmente solamente nos estuviéramos dedicando a la promoción de los derechos. Sin embargo, los derechos humanos están siendo violentados y ahí pues tenemos que estar también alzando la voz, y creo que esto es lo que parte de la labor, que es una labor legítima y una labor pacífica también, que son dos de las características de nuestra labor como defensoras de derechos humanos. Antes de cerrar, quisiera leer unos comentarios de las personas que nos están acompañando el día de hoy, también agradecer como que nos estén escuchando. Y bueno, dice: un abrazo muy, muy, muy fuerte, un gran trabajo, felicidades. Nos escribe Guillermina Navarro, fotógrafa también. Carolina Ramírez, también defensora de los derechos humanos del estado de Veracruz, nos dice: con ustedes, compañeras queridas, somos muchas defensoras acuerpadas y mucho el terreno recorrido. Desde Ciudad Juárez también nos dicen: un fuerte abrazo, compañeras. Consorcio, un gran equipo de apoyo a las mujeres, nos dice Luz Clarita. Saludos y abrazos, queridas compañeras, gracias por no soltar, gracias por estar siempre, son un referente muy importante para muchas de nosotras. Muchas gracias por el amor, por la resistencia y por la dignidad, las quiero infinitamente, nos dice la maestra Yolanda Barranco también, que ha estado también acompañada en diversos momentos por el equipo de consorcio. Nos mandan aquí saludos desde Hermosillo, Silvia Núñez, periodista también, mi respeto y admiración para todas ustedes. Saludos desde Monterrey, nos dice Nelly Guadalupe Patrón, también de San Luis Potosí, Claudia Elizabeth Hernández Herrera, nos dice: saludos, compañeras, mucho que aprender de ustedes. La maestra Beatriz, también reconocimiento y querencia para las consorcias, gracias por su acompañamiento. Aquí hay una pregunta también desde Hermosillo, Sonora, y es: ¿consideran que el periodo de confinamiento por COVID-19 ha facilitado las agresiones a defensoras de derechos humanos? Y esa la dejamos acá. Y nada más quería leer que es un mensaje de Nicaragua, y nos dice: les envío abrazos solidarios, mujeres de Consorcio Oaxaca. Y algunos otros mensajes que van a poder ver también en la plataforma y en las redes sociales una vez que concluyamos el diálogo. Entonces, si alguien, no sé quién quisiera responder este diálogo de la periodista Silvia Núñez. Bueno, a lo mejor yo puedo decir algunas ideas y me complementan. Yo creo que en general el periodo de confinamiento lo que muestra es la ineficacia de por sí de las instituciones para funcionar. Nosotras hemos dicho desde la iniciativa mesoamericana, pero pues estamos convencidas en consorcio, la crisis no llegó con el COVID. La crisis del COVID es la expresión de crisis acumuladas, ¿no? De ineficacia de las instituciones para atender el tema de la violencia contra las mujeres. Y por supuesto, el hecho de que estemos en periodo de confinamiento, como ya lo ha mostrado claramente el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio y otras organizaciones, y nuestra misma práctica como consorcio, ha elevado los casos de violencia contra las mujeres en general al interior de las familias, contrariamente a lo que se piensa en general de que el espacio de la familia es un espacio seguro, y eso también ha elevado pues la falta de posibilidades de que las mujeres puedan denunciar. Esto a nivel global, la violencia contra las defensoras es
una parte de la violencia estructural contra las mujeres, ¿no? Me parece que en nuestro país es muy claro que la violencia contra las defensoras en este periodo ha aumentado. Tenemos varios casos que se están acompañando, varios mujeres que han sido también asesinadas, mujeres defensoras, y que me parece que también obedece a toda esta incapacidad del Estado de controlar, de impartir justicia, y también de la gran labor que estamos haciendo en términos de las denuncias de múltiples violaciones a los derechos. Entonces, creo que hay también me parece que hay un aumento en las agresiones, porque la respuesta misma de los estados ante la crisis en muchos de los casos ha sido una respuesta autoritaria, ¿no? Específicamente me parece que en algunos países de la región mesoamericana esta respuesta ha sido una respuesta de aumentar el autoritarismo, de aumentar el constreñir las libertades, los derechos, en el nombre de proteger ante la pandemia, ¿no? Pero me parece que esto, pues es un velo también, es una manera de que cómo estos estados autoritarios han estado apretando los tornillos y también de manera oportunista queriendo avanzar en agendas en donde los movimientos de resistencia, como por ejemplo las megaproyectos, han estado pues queriendo avanzar, ¿no? En el caso de Oaxaca tenemos muy claramente cómo hay represión hacia defensoras y a defensores y hacia luchadoras y luchadores sociales que forman parte fundamental del movimiento de resistencia contra los megaproyectos. Entonces, creo yo que estamos frente a un gran reto de cómo visibilizar esa labor y cómo visibilizar esas agresiones y esos aumentos a los ataques a las defensoras y a la libertad de expresión a los periodistas también. Sí, muchas gracias, Ana. No sé si alguien quisiera agregar algo más. Yo tal vez quisiera nada más ahondar un poquito con datos de la Red Nacional de Mujeres Defensoras, que justo acaban de sacar una pequeña infografía sobre los ataques que han documentado y que, por ejemplo, los estados en los que se elevaron los ataques y que va en orden es Oaxaca, Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Guerrero, Yucatán y Sonora. No sé, en este marco se ha ido ahondando el tema de los ataques y curiosamente Oaxaca está en el primer lugar. También es muy fuerte que en el marco de confinamiento fueron asesinadas 3 defensoras de derechos humanos, ¿no? Y quiero justo como reconocimiento a eso es Paulina Gómez, quien fue asesinada el 22 de marzo, María Elena Ferral de Veracruz y Carla Camarena el 29 de marzo en Guanajuato, ¿no? Entonces creemos que esto fue muy grave porque justo lo que decías, este confinamiento confuso de salir o no salir, de muchos funcionarios estar como en la cosa de lo sanitario y no salir, pero tampoco responder, y la falta de un diseño de política estratégica de protección para las defensoras, como sucedió para las mujeres, justo llevó a esto, ¿no? O sea, no hay capacidad, de por sí no hay capacidad, pero en esta confusión de si se sale, si no se sale, si se denuncia, si no se denuncia, también ha puesto en mucho mayor vulnerabilidad la reacción, digamos, o la acción de la defensa, ¿no? O sea, yo sí creo que sí ha sido, como lo que decía Ana María, de todo el contexto de vulnerabilidad, pero para las defensoras mucho más. Digo, hay compañeras que hablan que la defensa de los derechos humanos debería ser una actividad de primera necesidad, y yo digo, frente al contexto sí, y entonces, frente a esa no acción de Estado, muchas defensoras siguen entrando a acompañar y resolver situaciones que tendría que resolver el Estado, y cuando son atacadas, pues no pasa nada. Digo, el caso de Veracruz, matan a la defensora y luego hay un intento de asesinato contra su hija, ¿no? Y así. Entonces sí creo que el nivel de permisibilidad e impunidad se agudizó con el COVID. Sí, Pilar, nada más les quiero leer esta pregunta que igual podemos ir contestando también después. Y dice, desde la Ciudad de México se han registrado en las últimas semanas varias detenciones de defensoras en varios estados, como Susana Prieto, Claudia Hernández. ¿Qué lectura le dan a esto?
Gracias. Esa es la pregunta. Pero Pilar, parece que tú querías decir algo también. No se escucha el micrófono de Pilar. Que justamente la vigencia de estar enredadas, de estar en redes, es lo que nos permite salir un poco a la defensa de todas estas agresiones en este contexto de confinamiento. No hemos parado, las redes están activas, las redes están haciendo las denuncias, las redes estamos acompañando a mujeres, sabemos que la cuestión de la salud emocional es muy importante en estos contextos y ahí estamos. Como consorcio no hemos dejado de acompañar y sí tenemos que seguir denunciando toda esta serie de arbitrariedades. Era decir eso, o sea, las redes ahora más que nunca son vigentes, son necesarias y ahí estamos. Bueno, pues muchas gracias. Son varios los mensajes que llegan desde diversos estados, también desde Jalisco. Nos dice también otra compañera de Oaxaca, dice, consorcio representa para muchas defensoras la compañera que abraza, protege y salva. Ellas asumen valientes la defensa de quienes perseguidos y encarcelados por el Estado represor pugnan por la justicia, abrazan nuestro corazón a nuestras hijas e hijos en un acompañamiento integral, profesional y desde el corazón. Las queremos harto. Entonces, creo que esto resume mucho de lo que hemos platicado, de lo que significa y lo que ha significado el trabajo de consorcio, el impacto que ha generado en otras mujeres, como decíamos, incluso el nombre de mujeres transgresoras. Yo recuerdo en el 2014 cuando tenía que buscar el nombre para mi columna y pues corrí con Pilar, ¿no? Para decirle, oye, ¿cómo escuchas este nombre, no? Y era como, pues animarse y el empujón que necesitaba para justamente crear esa columna que es transgresoras de la palabra y ahora como este espacio también de diálogo con mujeres defensoras de derechos humanos que inspiran, que nos inspiran, de las que aprendemos, pero que también aprendemos de manera colectiva. Y es justo la necesidad de reiterar que no están solas, ustedes como tres grandes compañeras y amigas del equipo directivo, pero también las otras 20 tantas compañeras que están en el equipo día con día y que también Soledad Jarquín, por supuesto, es un gran ejemplo, como decías, Jess, de cómo hay una transgresión de víctimas a defensoras de derechos humanos y de las mujeres que se atreven a continuar alzando la voz, a pedir acceso a la justicia para sus casos, pero también que impactan positivamente en muchos otros casos más. Entonces, las dejo ya con estos últimos mensajes que, como decía, son muchos y llegan de diversas partes, pero creo que es también un reflejo de que no están solas y un agradecimiento también por el trabajo que continúan realizando desde hace 17 años. Dice, mi admiración y reconocimiento para su extraordinaria labor en defensa de los derechos humanos. Abrazos sororales desde Monterrey. Saludos a todas las compañeras de consorcio. Mi reconocimiento para su extraordinaria labor en defensa de los derechos de las mujeres. Saludos desde Campeche. Este es el Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche. Saludos desde el Estado de México. Y hay otro por aquí de Chihuahua que dice, mi admiración y reconocimiento a su labor. Coincido que las redes salvan vidas. En ambiente de confinamiento también debemos sentir el acuerpamiento de nuestras redes. Abrazos desde Chihuahua. Lupita Ramos también, compañera del Observatorio de Jalisco, les manda también un fuerte abrazo y bueno, creo que una vez más hacemos esta demostración del cariño, de la admiración y de la gran valía que tiene su labor
y reiterando nuevamente que no están solas, y muchas gracias por su tiempo y por compartir, por platicar conmigo y con las personas que nos escuchan sobre lo que ha implicado parte de su labor, que es en una hora muy resumida, pero que a nivel macro, digamos, tiene impactos muy grandes en la vida de las mujeres, de las familias en el estado de Oaxaca. Muchas gracias, compañeras. Gracias. Atsiri. Gracias. Saludos. Todas. Muchas gracias.